Bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos. Les enviamos un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando y que nos envían saludos aquí a través de la caja de comentarios de nuestra transmisión en Facebook. Y voy a darle la palabra a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, coordinadora junto con el doctor García Diego de este ciclo, para que presente justo al doctor García Diego, quien expondrá hoy en esta sesión. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hoy tenemos un conferencista de lujo, Javier García Diego Dantán, al que muchos de ustedes ya conocen. Oriundo de la Ciudad de México, nacido en 1951, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad de Chicago y doctor en Historia de México por el Colegio de México y en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Se ha especializado en la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo de sus aspectos sociopolíticos y cultural, y abarcando del porfiriato a mediados del siglo XX. Como docente centrado en el Colegio de México, aunque también en la UNAM y en el INERM. En el colegio desempeñó los cargos de director del Centro de Estudios Históricos y presidente de la institución. Dirigió también el INERM. Ha dado conferencias y cursillos por todo el territorio nacional y como conocedor profundo de la Revolución y de dos personajes importantes como son Venustiano Carranza y Alfonso Reyes, su presencia en Saltillo y Monterrey es notable. En la Universidad de Guadalajara tuvo la cátedra Julio Cortázar en el año de 2011. Es muy conocido, pues en mayo de 2004 hasta octubre de 2015 condujo el programa de radio semanal Conversaciones sobre Historia y colaboró con una entrevista semanal radiofónica Comentarios sobre la Historia, ambos transmitidos por el Instituto Mexicano de la Radio. A partir de 2018, una vez vuelto de una larga estancia académica en el extranjero, retomó el programa de radio titulado Historia para Todos, galardonado por el premio José Parges Liergo en 2019, y que por su calidad yo lo consideraría como la clase de difusión modelo. Yo lamento que no sea fácil oírlo, pues a pesar de ser fanática de la radio, solo lo puedo oír cuando vengo en el automóvil. Ay, Dios mío, se me atoraron las páginas. Y me gustaría que la transmisión de 94.5 se reprodujera también en alguna estación de AM, como El Buen Tono, donde escuchaba perfectamente el programa en Morelos y en México. Toda esta trayectoria del doctor García Diego le ha hecho merecedor a múltiples reconocimientos y distinciones, como los doctorados honoris causa de la Universidad de Atenas, Grecia, de la Universidad General de San Martín de la Argentina y de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Recibió el premio Salvador Azuela, otorgado en 1994 y 2010 por el INERM, el premio Biografía para Leerse del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes por la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997. En octubre del mismo año recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano. En 2017 y 18, la medalla Capitán Alonso de León, que otorga a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y Geografía. Y en 2019 recibió la medalla al mérito en investigación histórica que otorga el gobierno del estado de Zacatecas, y en 2020 el premio de la crónica de la categoría de academia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013, amén de ser miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y miembro del Colegio Nacional desde 2016. Cuenta muchísimas publicaciones, entre ellas la coordinación de Así fue la Revolución Mexicana en 1985-86,
rudos contra científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana en 1996, Porfiristas Eminentes 1996, Alfonso Reyes 2012, 2002, la Revolución Mexicana, Crónicas y Documentos, Planes y Testimonios del 2003, Cultura y Política de México, Postrevolucionario 2006, de Guadalupe a Teoloyucan 2013, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, una amistad literaria 2014, Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, Antología 2015, Autores, editoriales, instituciones y libros, Ensayos de Historia Intelectual 2015, El Fondo, la Casa y la Introducción de Pensamiento Moderno en México 2016, y hacia el centenario de la Constitución, discurso de ingreso en el Colegio Nacional. Asimismo, acaba de aparecer el primer volumen de una serie de 10 titulado México Moderno a través de sus décadas. Por último, para confirmar su triple vocación de investigador, docencia y difusión, Javier García es autor de los capítulos de Revolución Mexicana, que es muy conocido en los muy conocidos libros Nueva Historia General de México, del Colegio de México, y la Nueva Historia Mínima de México, de la misma institución, libro que ha sido editado en millones de ejemplares y traducido a más de 20 idiomas. Desde 2017 se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina y fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia en febrero de 2018. Tiene la palabra don Javier García Diego. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. De verdad, me honra enormemente el que usted gentilmente me haya presentado. Este es un ciclo muy importante, pero voy a desmentir o voy a corregir a Yasmín. Dijo que lo estábamos coordinando juntos, la doctora y yo. La verdad es que quien ha llevado el peso de la coordinación ha sido la doctora y yo la he ayudado con 3 o 4 propuestas, pero la coordinación de este ciclo es en un 99.99% de la doctora. Yo quisiera iniciar la charla hoy, que es una de las cosas que más me gusta, de verdad, dirigirme a los amigos, al público que sigue a la Academia Mexicana de la Historia, pues con una reflexión. No creo que diga yo, hagamos un minuto de silencio, pero yo creo que todos los mexicanos estamos muy tristes, porque ya necesitamos dejar de vivir, como decía el historiador Luis González, en vilo. No puede ser que sigamos teniendo tantas desgracias, tantas penas por cosas. En este caso, por ejemplo, un temblor, bueno, pues un temblor es un temblor, una inundación es una inundación, pero el accidente de anoche en el metro era absolutamente evitable. Tenemos que tener una vida mucho más seria para evitar este tipo de tragedias. Esta charla está dedicada a todas las familias que tuvieron ayer una pena tan enorme, que perdieron a un familiar o que algún familiar quedó lastimado. Y bueno, saben que cuentan con el cariño y la comprensión de todos los mexicanos, aunque no es suficiente. De verdad son penas irreversibles. Y dicho lo anterior, y a ver si me puedo animarme otra vez, porque esto me deja muy golpeado, he de decirles, amigas, amigos, y esto lo sabe perfectamente la doctora, que el 2021, el 2021 es un año de grandes conmemoraciones históricas, entendiendo por conmemoraciones recordar juntos, reflexionar, más que festejo, más que celebración, ¿sí? Más que parafernalia. Todos los años se conmemoran efemérides históricas, pero sí es una casualidad que este año tengamos 3. Yo subrayo 3 como las más importantes. Se están celebrando otras que a mi modo de ver no son tan relevantes, pero sin lugar a dudas las 3 más importantes son 1521, conquista de Tenochtitlán, 1800, y así lo subrayo, conquista de Tenochtitlán, 1821, consumación de la independencia, y 1921,
que tiene realmente dos efemérides importantes. El centenario de la SEP, que por cierto fue el motivo por el que la doctora Josefina Vázquez aceptó coordinar o propuso coordinar este ciclo. Este ciclo es en homenaje a los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pero también en 1921, digamos, se dio la refundación de la Universidad Nacional. Y las dos son, créanme, de las grandes instituciones del México del siglo XX, del México revolucionario. Hay algunas instituciones que se van deteriorando, van envejeciendo, van perdiendo relevancia. No sé si ustedes, a lo mejor, no quiero ser ofensivo, pero si uno piensa hoy en la CTM o en la CNC, que fueron tan importantes en su momento, hoy no tienen ya el mismo peso histórico. En el caso de la CNC, bueno, pues ha disminuido brutalmente el porcentaje de la población que vive en el mundo rural. En el caso de la CTM, pues ahora hay más empleados de servicios que trabajadores de proletariado. Pero dos instituciones que se han sabido refundar, que se han sabido actualizar, que siguen siendo pilares del México del presente y del futuro, son la SEP y la UNAM, aunque me estoy refiriendo a la Universidad Nacional porque todavía ni era autónoma ni había pasado por la Ley Orgánica de 1945. Pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué conmemorar estas dos últimas instituciones, aunque repito, la SEP pesa más que la Universidad Nacional, o más bien yo diría son complementarias? Bueno, a mi modo de ver, y en esto coincido, sigo a la doctora Vázquez, es el motivo de que hayamos organizado este ciclo, y ahora ya me puse en plural, es que la educación es el principal instrumento, la principal palanca de ascenso socioeconómico de la población joven. La educación es la principal palanca del progreso del país. Un país sin educación es un país sin futuro. Pero no solamente eso, la educación también nos sirve para que la población madure políticamente y para que la población tenga en general una vida más rica, una vida más interesante. Y si nos limitamos a la Universidad Nacional, pues la educación profesional, la educación, digamos, superior, pues es la creadora de la clase media en México, es la educación, y aquí también estoy incluyendo, por ejemplo, al Politécnico Nacional, es extraordinaria institución a la que seguramente le dedicaremos una sesión en este ciclo. Bueno, la UNAM, la Universidad Nacional, el Politécnico y otras universidades han profesionalizado este país, lo han tecnificado, le han dado su sistema de salud, su sistema de comunicaciones, su estructura legal, su sistema habitacional y un largo etcétera. No me cabe la menor duda que la educación es la mejor manera de acercarse, y subrayo la palabra acercarse, porque no encuentro otra mejor, a eso que llamamos la homogeneidad social o el igualitarismo. Si queremos tener sociedades homogéneas, sociedades considerablemente parejas, tenemos que tener una educación universal en el país. Y además es una palanca para todos estos logros, profesionalización, formación política, vida más interesante, pacífica. La educación es un canal de ascenso social pacífico, a diferencia de uno de los temas que más me interesa, que es la Revolución Mexicana, que claro está que fue un proceso de ascenso social, pero no pacífico. Y bueno, vamos a entrar al tema y decir que no es el momento para intentar una historia de la educación en México. De hecho, ese es el objetivo del ciclo organizado por la doctora, pero yo sí quisiera señalar dos o tres grandes características de la historia del sistema educativo en México. Uno es que desde el siglo XVI es una educación, no voy a decir que hegemónicamente dominada, pero sí con una clara influencia de la religión católica y de la religión católica de un país contrarreformista, en donde
pues hubo más dificultades que en otro para tener un racionalismo científico en el siglo XVII y que tuvo una ilustración particular. De ninguna manera estoy queriendo decir que en el mundo hispánico no hubo ilustración. Claro que la hubo, pero es una ilustración distinta a la que hubo en Francia, a la que hubo en Escocia, a la que hubo en Estados Unidos. Es una ilustración, de hecho, también vinculada a la religión católica. Pensemos en Feijó en España y pensemos en Clavijero para nuestro México. Otra condición que ha marcado nuestra educación es que tuvimos un siglo XIX pobre e inestable, o por lo menos durante poco más de 2/3 partes del siglo XIX, México pasó dificultades económicas y una gran inestabilidad política. De hecho, tuvieron que pasar más o menos 85 años de vida nacional, de 1821 a 1925, a 1905, perdón, para que se creara una secretaría enteramente dedicada a la instrucción. Antes la instrucción había sido en buena medida parte o de la Secretaría de Justicia o de la Secretaría de Justicia y Asuntos Religiosos, para que vean ustedes el peso que tenía la religión en la educación mexicana. Ahora bien, no obstante las mejoras que se lograron durante el porfiriato, porque sería absurdo negarlas, por ejemplo, ya había ciertos recursos públicos. Por primera vez la balanza de pagos era favorable, por primera vez hubo estabilidad política. No estoy diciendo democracia, ¿eh? Por primera vez, o bueno, no por primera vez, vimos crecer, aumentar la integración del país. Esto es comunicaciones, poderle dar una instrucción a una oficina por telégrafo, por teléfono, que era cosa impensable décadas atrás. Y también hay que decir que tuvimos una generación de ideólogos, de educadores, de pedagogos muy sólida, en donde Justo Sierra sería, digamos, el más representativo, pero de ninguna manera el único. Ahora bien, este sistema educativo porfiriano, que tuvo grandes avances, también tenía enormes limitaciones. Por ejemplo, la educación básica, lo que podríamos llamar educación primaria, pues estaba limitada a ciertos sectores sociales, y estaba limitada a ciertos sectores sociales porque estaba reducida a ciertos barrios de las principales ciudades del país. El estar en ciertos barrios de las principales ciudades del país, pues te da una limitación socioeconómica muy clara. De la educación media, ¿qué podemos decir? Una educación realmente muy buena, la Escuela Nacional Preparatoria, pero reciente, fundada en 1867. O sea, teníamos muy poco tiempo de haber alcanzado la educación media. Es inverosímil si nos comparamos con otros países. Y ni qué decir que la educación superior se conquistó hasta 1910. Muchos de ustedes podrán decir, sí, pero teníamos a la más antigua universidad del continente o a una de las dos más antiguas universidades del continente. Sí, pero lo cierto es que era una universidad de cierto tipo, que en el siglo XIX tuvo, como decía Edmundo Gorman, apariciones y desapariciones, pero en realidad, y el mismo Justo Sierra lo dice en su discurso inaugural, esa universidad poco tenía que ver con la universidad virreinal. Pero eso no era el principal problema. El principal problema es que 2 meses después estalló la revolución. Entonces, esta universidad pues tuvo muy poca vida al inicio y de repente entró en un proceso, pues en un proceso disruptivo muy, muy serio. Y ya que menciono la palabra revolución, quisiera hacer un señalamiento porque es lo que me va a permitir entrar al tema que traigo preparado. La Revolución Mexicana tuvo muchas características, es un movimiento social muy complejo, con muchas variantes regionales, pero yo diría que básicamente tuvo 4 causas, 4 banderas, 4 reclamos, 4 ejes, que fueron, uno, la democracia. Esto es, en un primer momento se representaba esta
como el antirreeleccionismo, que se vaya Porfirio Díaz. Es una manera muy limitada de concebir la democracia, pero es el inicio. Después se va haciendo más compleja la visión de la democracia. Tierra, la segunda gran bandera, ¿sí? La devolución de las tierras a las comunidades usurpadas, y después se hace también más complejo el tema y sale que lo que hay que crear es pues una sociedad de pequeños propietarios, de medianos propietarios, acotar los grandes latifundios y también tener comunidades rurales que tuvieran posibilidades de desarrollo económico. El trabajo, los derechos sociales de los trabajadores. Cananea y Río Blanco pues son detonadores de la Revolución Mexicana, sin lugar a dudas. Y el cuarto reclamo, la cuarta bandera, es la educación. Y es comprensible que la educación fuera uno de los reclamos más generalizados de la población de entonces, de la sociedad mexicana de 1910, porque reclamaban, primero que todo, una mayor oferta geográfica. Esto es, que la educación no se limitara a las más importantes poblaciones, y que también se ampliara la matrícula. De hecho, van ligadas estas dos demandas. Pero la prueba es que todas las facciones revolucionarias, y subrayo absolutamente todas, tuvieron una propuesta, tuvieron un reclamo, tuvieron una, digamos, especial apego al problema educativo. Pensemos incluso desde los precursores. El programa del Partido Liberal de los Magonistas de 1906 tenía un capítulo dedicado a la educación. Lo que vino casi al mismo tiempo, tal vez poquitos años antes, incluso finales del 19, eso que llamamos el catolicismo social, pues exigían escuelas en las haciendas, que los hacendados se responsabilizaran de la educación de los hijos de sus trabajadores. El reyismo, que es un movimiento que primero es parte del porfirismo y luego se convierte en movimiento opositor, proponía, dentro de su marco de reformar a la milicia mexicana, proponía mejorar la educación de los militares, pero también la educación de los civiles. O sea, su propuesta es más amplia. Madero fue un hombre muy cercano a algunos ateneístas, Alberto J. Pani, Isidro Fabela, José Vasconcelos, bueno, no puedo decir sobre todo porque a lo mejor fue en términos administrativos, en términos de institución, más cercano a Pani. Y esto además lo hace Madero sin romper con Justo Sierra, a quien envió como representante de México en España. O sea, es un mensaje de lo que él, cómo aquilataba la educación al enviar a Justo Sierra a España. Venustiano Carranza, bueno, él tenía una idea de que la educación debía estar vinculada a los municipios, que los municipios se responsabilizaran. Así lo había vivido él y así lo habían vivido sus mayores cuando las sociedades norteñas eran las que se responsabilizaban de desarrollar a sus propias escuelas. Pero fue mucho más que eso. Es el artículo 3º constitucional. Tanto la visión, digamos, moderada, liberal de Pallavicini, como la visión progresista de Mújica, pues ambos eran carrancistas. Mújica era un cercanísimo a Carranza y lo mismo Pallavicini. Pero no solamente eso, Villa, tal vez por las carencias que había padecido, estaba muy, muy comprometido con que hubiera educación para los niños. Zapata mismo, hay que ver la cercanía de los profesores rurales en el círculo de ideólogos de Zapata. Otilio Montaño es el más famoso, pero no es el único, Torres Burgos y demás. Y luego cuando el zapatismo se hizo gobierno en Morelos, allá por 1915, lo que Adolfo Gili llama la Comuna de Morelos, pues había toda una oficina destinada a fomentar la educación en los pueblos de Morelos. Sin embargo, el principal proyecto educativo de toda la Revolución Mexicana, el más logrado, el más complejo, el más completo, es el de José Vasconcelos en 1921. Claro, uno podría decir, ya era un país en paz, se había logrado la paz en 1920, ya era un país más o menos estable, la paz le podría traer algunos recursos, esto es, no tener que gastar tanto dinero en el renglón militar y poderlo canalizar a la educación y a las artes. Está muy bien, todo eso fue decisivo en
éxito del programa de Vasconcelos, pero se necesitaba además un hombre particular, un hombre con proyecto. Entonces, las preguntas a las que voy a tratar de responder durante déjenme, se me olvidó, perdónenme, se me olvidó iniciar mi cronómetro y luego me porto muy mal con el tiempo. Bueno, decía, perdón, que hay que responder a 3 preguntas. Uno, ¿quién era ese señor Vasconcelos? Segundo, ¿cuál fue su modelo de sistema de educación nacional? Y tercero, ¿cuál es su legado? Vayamos por partes. Pregunta número 1, ¿quién era Vasconcelos? Bueno, era un hombre de claroscuros, no se puede negar. Yo diría además un hombre que podemos dividir en 2 etapas biográficas, claramente diferenciables. El rompimiento, a mi modo de ver, se da en los 20. Ese es el tramo más intenso de su biografía. Y miren que fue intensa la de Vasconcelos, porque en los años 20 fue rector, fue secretario de Educación Pública, fue candidato presidencial independiente. Y bueno, uno podría decir también fue importante no solamente por su actividad en los 20, sino su periodo maderista, el periodo del Ateneo, ¿sí? O por su elaboración, por la redacción de tal vez el libro más en prosa más importante del siglo XX mexicano, que es Ulises Criollo. Sí, lo podemos aceptar. En los 20 se da el parteaguas en la biografía de José Vasconcelos. Un parteaguas que podemos decir hasta los 20, hasta 29, fue un hombre creativo, imaginativo, todo impulso, todo generosidad. Después fue un hombre amargado, conservador, que rompió no solamente con el Estado y con los gobiernos revolucionarios, sino que a veces abandonó muchos de sus ideales de juventud. ¿Qué más podemos decir de José Vasconcelos? Vayamos por partes, tratemos de entenderlo. Miren, nació en 1882 en Oaxaca, miembro de una clase media alta pueblerina. Subrayo en 1882. A Vasconcelos solo le correspondió vivir durante el Porfiriato. Él no conoció una etapa previa. Él nació cuando estaba el Porfiriato. Uno podría decir, bueno, sí, pero esos años eran los de Manuel González. Bueno, sí, pero era el Porfiriato. Su padre era un empleado federal y esto destinó, no sé si para bien o para mal, en el caso de Vasconcelos creo que para muy bien, a un nomadismo laboral. La familia recorrió varias partes del país y para Vasconcelos, hay que verlo en el Ulises Criollo, fue una experiencia formativa fundamental. Una madre muy católica, pero una madre católica que lo hizo leer ciertos libros. O sea, estamos dentro de una clase media, yo no podría decir ilustrada, ¿sí? No eran intelectuales ninguno de sus padres, pero había algunos libros en esa casa, libros que se devoró y que entendió perfectamente José Vasconcelos. Entonces, se benefició de esta estabilidad laboral y administrativa de su padre, por no decir política. Esto es, nunca tuvo carencias económicas fuertes. Se benefició de una buena educación, la educación del periodo sierrista. Tiene grandes recuerdos de algunas escuelas, alguna no mexicana, por ejemplo, cuando su padre tuvo que trabajar en esta población fronteriza de Ciudad Porfirio Díaz, Piedras Negras, pues Vasconcelos lo que hizo fue ir a la escuela del otro lado, a Eagle Pass, y por lo tanto se hizo bilingüe desde muy niño, pero recuerda con absoluto cariño, así con emoción, el Instituto Campechano, sus profesores y la biblioteca del plantel. ¿Sí? Y también, por último, pues después de haber estado en el Instituto Campechano y todo lo que he mencionado, pues llegó a Ciudad de México y estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Grandes escuelas, aunque, y esto es muy importante en Vasconcelos, si no lo subrayamos no lo vamos a entender definitivamente,
es que le tocó ya una escuela nacional preparatoria y una escuela nacional de jurisprudencia, por buenos que fueran casi todos los profesores que tuvo, encontró ya que el positivismo estaba esclerotizado, que la pedagogía educativa, que la filosofía educativa fundamental ya era decadente, ya estaba envejecida. Y claro, no tenía la misma fuerza innovadora, revolucionadora del positivismo de los primeros años, de 1867 y años posteriores. Vasconcelos se tituló de abogado en 1905, tuvo algunos empleos de su profesión y bueno, como buen bilingüe, llegó a trabajar en algunos bufetes de empresas norteamericanas, de empresas que tenían compañías, inversiones en México y que requerían una oficina jurídica. Ahora bien, así como fue importante esta educación que recibió, la educación sierrista, vamos a decirlo así, también para Vasconcelos fue clave la educación extracurricular, la educación extraescolar. Y me estoy refiriendo al famoso, al célebre Ateneo de la Juventud, fundado quítenle el hacia, en octubre de 1909. Claro, había antecedentes, no surgió por generación espontánea. El Ateneo venía de la Sociedad de Conferencias y Conciertos y este venía a su vez de la revista Sabia Moderna. Pero el Ateneo, sin lugar a dudas, es pues, la consagración de todos estos intentos de jóvenes por cohesionarse y construir un grupo que pudiera ayudarlos a los objetivos que tenían, que el más importante podría ser tener una autoformación complementaria, una autoformación autodidacta. No es que ellos no recibieran buena educación en sus respectivas escuelas, es que necesitaban complementar lo que la rigidez del sistema positivista no les ofrecía. Yo sospecho que llegó al Ateneo invitado por su excondiscípulo de la Escuela de Jurisprudencia, Antonio Caso. Y si ustedes ven esta ilustración, Antonio Caso es el frentón de pelo crespo que está a 2 lugares a la derecha de José Vasconcelos. ¿Cuáles eran los objetivos del Ateneo? Bueno, combatir el positivismo, tratar de que el positivismo dejara de ser la ideología reinante en la educación porfiriana, estamos hablando de que todavía es porfiriato, querían que hubiera una mayor carga de humanidades en esta educación positivista. Los muchachos del Ateneo también querían hacer difusión cultural, ellos ser los protagonistas de esta difusión cultural. También querían, pues es una demanda muy lógica, muy comprensible entre casi todos los grupos y generaciones de muchachos intelectuales del mundo, no solamente de México, pues consolidarse como grupo y competir contra el grupo que ellos consideraban ya saliente, que ya envejeciéndose, que era el grupo de los modernistas. También querían participar en la vida pública de una inminente nueva etapa del país. Y aquí sí quisiera yo subrayar, no estaban pensando en la revolución, estamos hablando de 1909, pero ellos sí estaban muy conscientes, eran jóvenes, muy inteligentes todos ellos. La Ateneo tuvo como 70 miembros, aunque se suele reducir a 4 o 5, la verdad es que eran muchos más, todos inteligentes. Ellos veían que envejecía Porfirio Díaz, que se venía el centenario de la independencia, y ellos pensaban que México iba a transitar a una nueva forma, más de instituciones, con políticos más jóvenes, a partir de la muerte de Porfirio Díaz, y se estaban preparando para ello. Estaban tan interesados en participar en esta nueva etapa de la vida nacional, de la inminente nueva etapa, que organizaron un ciclo de conferencias muy importante precisamente durante el año del centenario. También eran jóvenes muy marcados por el arielismo, eran jóvenes que le daban mucha importancia, ya lo dije, a las humanidades, a todas las lecturas civilizatorias, a una tradición cultural muy fuerte. Y bueno, he de reconocer que había, ya lo insinué,
había un grupo dentro del grupo. Y Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes siempre fueron muy conscientes de que había un grupo grande en el Ateneo y había un grupo restringido. Y ese grupo restringido eran precisamente ellos: Antonio Caso, José Vasconcelos, Jesús Acevedo, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña y pocos más, si no es que nadie más. Además, dentro del grupo había muchas diferencias disciplinarias. La mayoría eran o estudiantes todavía o jóvenes egresados o maestros muy recientes, como Antonio Caso, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero muchos de los que estaban en jurisprudencia estaban no por tener una gran vocación de abogados, sino porque era lo que más los acercaba a sus intereses humanísticos o de ciencias sociales. También había diferencias respecto al talento. O sea, no todos tenían la genialidad de un Vasconcelos, de un Antonio Caso, de un Alfonso Reyes. Todos eran inteligentes, lo acabo de decir, pero geniales de ninguna manera los 70. Había también diferencias ideológicas, ¿sí? Pero restringiéndonos, limitándonos, concentrándonos en Vasconcelos. Por ejemplo, decir cuáles eran sus diferencias más notables frente al resto del grupo. Bueno, primero que todo, Vasconcelos dijo que él era antipositivista, sí, porque consideraba que el positivismo estaba esclerotizado, que estaba envejecido, que se había endurecido, que había perdido pues todo carácter innovador. Sí era seguidor de las corrientes que en el mundo entero estaban combatiendo al positivismo, las ideas, por ejemplo, espiritualistas, no espiritistas, espiritualistas, algunos les llaman intuicionistas, de Bergson, de Boutroux en Francia. También era lector, por ejemplo, del pragmatismo, era lector, algunos de ellos por lo menos de manera indirecta, del vitalismo, pero Vasconcelos dijo que él también tenía una beta antipositivista por su origen católico, lo cual lo diferenciaba del antipositivismo de Caso, del antipositivismo, bueno, del de Caso, quién sabe, porque también era muy cristiano, ciertamente del antipositivismo de Reyes, que era de estirpe liberal, como diría García Lorca, hijo y nieto de liberales. Otra diferencia de Vasconcelos es que él tenía interés en la cultura oriental, no nada más en la cultura occidental, como era el caso de Alfonso Reyes, de Enrique Sureña, de Antonio Caso. Alfonso Reyes lo dice de manera espléndida, dice: México ve hacia dos océanos. Nosotros vemos hacia el Golfo de México, hacia Europa, hacia España, hacia Grecia. Y José, refiriéndose a Vasconcelos, José es de Oaxaca, él ve al Pacífico, él ve al Oriente. Así lo planteaba Alfonso Reyes. La otra gran diferencia que lo distingue de la mayoría, de la inmensa mayoría de los demás miembros del Ateneo, es que José Vasconcelos estaba interesado en la política. Siempre estuvo interesado en la política. Y por eso es que participó en el antireeleccionismo desde muy tempranas fechas. Es de los auténticos fundadores del movimiento antireeleccionista. Sí, ciertamente había algunos reyistas en el grupo del Ateneo que pensaban pues que la sucesión de Porfirio Díaz hacia Bernardo Reyes traería beneficios para el país. Otros, yo diría el mayor número, eran partidarios de que sobreviviera el porfiriato a través de los científicos, pero había pocos que, digamos, quemaron sus naves, no siguieron ni a Reyes ni a Porfirio Díaz, y uno de ellos fue Vasconcelos. Vasconcelos se hizo antireeleccionista, y lo curioso es que a ninguno de los amigos, de los compañeros, lo sorprendió. Se imaginaban que Vasconcelos se iba a ir a la revolución. De hecho, entre los amigos había un código dijeron cuando José se vaya a la revolución, ¿sí? Para no tener problemas policiales, simplemente vamos a pasar un cierto código que era: Mambrú se fue a la guerra. Ese era el código para avisarles a los amigos que Vasconcelos ya se había incorporado a la revolución. El caso es que Vasconcelos
Fue un hombre con muchas insatisfacciones, un hombre muy impulsivo, pues estaba cansado de trabajar en este bufete para compañías norteamericanas, era antipositivista, en el sentido de que el positivismo, por bien que los formara profesionalmente, pues no daba lugar a ideales y no daba lugar a cambios. Recuerden ustedes que el positivismo pues priorizaba el orden, la estabilidad, y esto obviamente en el caso de Vasconcelos pues era inaceptable. También vemos en Vasconcelos, que no lo vemos en todos los ateneístas, pues él era contrario a la gerontocracia. Vasconcelos siempre apostó por los jóvenes, hay que verlo incluso en el movimiento del 29. Repito, no sería el caso, por ejemplo, de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, este Vasconcelos, ahí vemos una imagen más o menos de esa época, Vasconcelos durante la Revolución, pues estuvo presente en la reunión fundacional del Centro Nacional Antireeleccionista, no del partido, del centro, un año antes. Y luego fue miembro fundador del Club Político Antireeleccionista de la Ciudad de México. Y Madero lo nombró luego director del periódico El Antireeleccionista. Y como era el director del periódico, intelectual y demás, pues Vasconcelos asegura haber sido autor de varias proclamas, de varios manifiestos, de varios documentos e incluso del lema sufragio efectivo, no reelección. Vasconcelos era un hombre que no conoció la humildad, siempre fue soberbio, es una de sus características, y bueno, una de sus grandes presunciones, de sus grandes orgullos es haber sido el verdadero autor del lema sufragio efectivo, no reelección. Ahora bien, era un hombre talentoso, intenso, pero era inconstante y era intolerante. Entonces Madero lo relevó del periódico pocos meses después, y esto hizo que Vasconcelos se fuera a finales de 1909 a Estados Unidos, un medio exilio voluntario. Piensen que todavía no ha estallado la revolución. Regresó a México a mediados de 1910 para el ciclo que ya mencioné de las conferencias del Ateneo para conmemorar el centenario de la independencia. Y no es casual que José Vasconcelos haya elegido el tema de Gabino Barreda como el tema de su conferencia, ¿sí? Conferencias que tuvieron lugar más o menos en agosto de 1910. No quiero hacer una descripción detallada de esa conferencia, pero simplemente decir que hay dos cosas. Vasconcelos es crítico del positivismo de ese momento ya envejecido, pero también es muy agradecido, reconoce el papel fundador y renovador que había tenido Gabino Barreda, ¿sí? Allá por los 1860, 70 y 80. Ahora, haber regresado a México en esos mediados de 1910, pues le sirvieron para reactivar su maderismo. Además es un momento pues muy importante para el maderismo porque están teniendo lugar las elecciones y Madero ha sido encarcelado en San Luis Potosí. Entonces Vasconcelos se queda, reactiva su papel maderista a principios de 1911. Ahora sí, ya estallada la lucha, lo tenemos involucrado en una especie de complot. Él quería que los militares del cuartel de Tacubaya se sumaran a la lucha. Tratar de involucrar a militares oficiales, a militares institucionales en una lucha armada es una cuestión muy grave. Entonces Vasconcelos tuvo que salir del país, Madero lo envió a la agencia confidencial en Washington, digamos la oficina del antireeleccionismo, que buscaba el reconocimiento de la beligerancia, buscaba pues, simpatías en el gobierno de Estados Unidos, estaba encabezada por Francisco Vázquez Gómez. Ahora, y esto es muy importante, Vasconcelos dice, sí, trabajé mucho allá en la agencia confidencial, había mucho que hacer, pero también disfruté muchísimo la biblioteca del Congreso de Washington. O sea, Vasconcelos aprovechaba los horarios extensos de esa biblioteca, es una lección para México,
y se iba a leer cosas espléndidas ahí. Regresó a México después del triunfo maderista, instaló su bufete, ¿sí? Curioso porque no era su vocación, pero él lo dice, no estoy yo denostando a Vasconcelos, estoy simplemente recuperando lo que él mismo dice en el Ulises, y dice que él creía que se iba a beneficiar por su cercanía con el gobierno de Madero y por la cercanía, por los contactos que había establecido en esos meses en Washington con inversionistas norteamericanos en México. Y lo que dice Vasconcelos, así paladinamente dice, yo quería hacer mucho dinero muy pronto en su bufete para poderme dedicar a leer y escribir el resto de mi vida. Dice Vasconcelos que no tenía intereses políticos. Bueno, esto es falso, porque hemos descubierto ya en los archivos y en la prensa que Vasconcelos sí estaba involucrado en la política partidista de aquel entonces. Por ejemplo, participó en la transformación del Partido Nacional Antireeleccionista en Partido Constitucional Progresista luego del triunfo de Madero. De hecho, fue directivo del nuevo Partido Constitucional Progresista. Recordarán ustedes que a mediados de 1911, ido Porfirio Díaz, Madero decidió que ya no había riesgo de reelección y por lo tanto el partido debía cambiar de nombre y de objetivo, y por eso se llamó Partido Constitucional Progresista. Pero también era cambiar de candidatos. Los candidatos serían Madero y Pino Suárez, no Madero y Vázquez Gómez, como había sido el caso en 1910. Vasconcelos también quería ser miembro del Poder Legislativo, quería entrar al Congreso, pero perdió algo que podríamos llamar las primarias dentro del Partido Constitucional Progresista y no pudo ser candidato para el Poder Legislativo para la 26ª legislatura. Vasconcelos, que tenía una lengua viterina, simplemente dijo que había perdido la primaria frente a un oscuro político de barrio. Bueno, pues ese oscuro político de barrio llegó al Congreso y Vasconcelos no. Pero no solamente eso, Madero nunca lo integró a su gabinete, conocía sus debilidades y Madero un hombre muy inteligente, conocía sus posibilidades. Y entonces Madero lo que hizo con Vasconcelos durante la segunda parte de 1911 y sobre todo 1912 fue tenerlo como enlace entre el gobierno y el Ateneo. De hecho, Vasconcelos fue electo presidente del Ateneo. Incluso le cambió de nombre, Ateneo de México, ¿sí? Dándole como un mayor compromiso político, un mayor compromiso social, un mayor compromiso nacional, aunque nadie lo llamamos el Ateneo de México. El Ateneo de la Juventud siguió siendo el Ateneo de la Juventud y será siempre el Ateneo de la Juventud. Bueno, pero ese Ateneo de México de 1912 creó la Universidad Popular. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Uno, que los ateneístas no estaban satisfechos con la Universidad Nacional Sierrista, que siguió existiendo. O sea, eran, digamos, paralelas. ¿Qué era la Universidad Popular? No, de ninguna manera era competencia, por eso dije que eran paralelas. No daba grados, no daba carreras, no tenía enseñanza profesional. La Universidad Popular era una institución que servía para dar conferencias de temas no culturalistas, sino de temas sociales, de temas económicos, de temas técnicos, en algunas barriadas de la Ciudad de México. Esto es, le quiso dar Vasconcelos al Ateneo suyo, al Ateneo de 1912, más afanes políticos, más afanes sociales y menos dejarlo como una institución de autoformación cultural e intelectual. Menos arte, digamos, y más compromiso social. Ahora bien, esta Universidad Popular va a servir de antecedente, de gran antecedente, para lo que se vendrá en 1921. Pero estábamos hablando de finales de 1912, luego semanas después vino el derrocamiento de Madero,
Obviamente Vasconcelos se incorporó al movimiento constitucionalista contra Huerta. Su relación con Carranza nunca fue buena. Aún así, Carranza lo envió de representante a Europa y luego a Estados Unidos. Tenía varias responsabilidades, las cumplió. Por ejemplo, él tenía que acercarse a periodistas y a políticos en Europa y en Estados Unidos para convencerlos de que no le dieran préstamos al gobierno de Huerta, de que iba a ser dinero perdido, de que no le extendieran el reconocimiento diplomático, que eso era moralmente inaceptable. Luego también fue enviado, ya lo decía yo, a las conferencias de Niágara, pues para decir que eran unas conferencias intervencionistas, que eran unas conferencias que no aceptaba oficialmente el movimiento constitucionalista, porque acusaban a Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile de que estaban interviniendo en asuntos internos de México. Pero además de que cumplía con estas responsabilidades que le había otorgado Carranza, eh, Vasconcelos así paladinamente acepta que durante sus meses en Europa y en Estados Unidos tuvo una enorme actividad cultural. Asistía a museos, asistía a conciertos, obviamente visitaba las bibliotecas, y esto nos va a permitir entender lo que va a ser el proyecto educativo de Vasconcelos. Ya nos estamos acercando a esa pregunta número 2. Al triunfo del constitucionalismo, en septiembre de 1914, para ser preciso, Vasconcelos fue designado director de la Escuela Nacional Preparatoria por Carranza. Pero, repito, no simpatizaba con él y pronto reconoció a la convención. Entonces, Vasconcelos en la preparatoria habrá durado un par de semanas, no más que eso. Al apoyar a la convención, al considerarse miembro de la convención, aunque no era un delegado oficial, fue designado secretario de Instrucción Pública por el presidente convencionista Eulalio Gutiérrez. Ahora, Eulalio Gutiérrez duró en la presidencia lo mismo que Vasconcelos en la Secretaría de Instrucción, muy pocas semanas. Finales de 1914, enero de 1915, y bueno, la derrota de Eulalio Gutiérrez pues llevó a Vasconcelos desde principios de 1915 a un largo exilio a Estados Unidos, concentrado básicamente, yo diría, en Los Ángeles y en Nueva York. Primero aspiró a ser representante diplomático de Eulalio Gutiérrez, creyendo que iba, con sus antecedentes, que iba a convencer a Washington de que la mejor opción en México no era ni Carranza ni ningún otro sino Eulalio Gutiérrez. Bueno, perdón la expresión callejera, pero sueños de opio, eso ningún político norteamericano vive. Entonces, Vasconcelos, pues para sobrevivir tuvo que asumir diversos empleos, pero siempre pudo conservar unas horas de lector y escritor. Lo sabemos porque produjo varios libros durante esos años del 15 al 20 y siempre Vasconcelos insistió en que era lector y escritor en bibliotecas públicas. Otra cosa que conservó durante esos años, además de su gusto por la lectura y la escritura, fue su abierto anticarrancismo. Y este anticarrancismo, perdonen un segundo, este abierto anticarrancismo permitió, justificó, explica que al triunfo de los sonorenses, cuando Obregón, Calles y de la Huerta derrocaron a Carranza, Tlaxcalantongo, para decirlo rápido, pues invitaron a José Vasconcelos, quien había hecho publicaciones y había escrito artículos en contra de Carranza desde su exilio. Entonces, bueno, lo invitaron y primero el presidente Adolfo de la Huerta le ofreció el puesto de rector. Y bueno, le ofreció el puesto de rector porque era el máximo conocedor del tema, pues era, imagínense, dentro de los revolucionarios, y además uno podría decir, bueno, seguramente Antonio Caso lo conocía mejor, o Ezequiel Chávez, pero ninguno combinaba este conocimiento del tema del sector con su identificación con la Revolución Mexicana y con esta característica de líder que tenía Vasconcelos y que no tenía Antonio Caso.
Ahora bien, yo corrijo, no, bueno, sí lo invitaron de rector, y fue un rectorado decisivo, fue un rectorado para mí parteaguas. Por eso dije que íbamos a revisar hoy dos temas, la refundación de la universidad y la creación de la SEP. Yo estoy absolutamente convencido, la Universidad Nacional considera, y considera bien, con justicia, es histórico, eso no se puede negar, que su fundador fue Justo Sierra en 1910. Pero yo insisto en que en 1920 la universidad se refundó. Es de tal magnitud el cambio traído por José Vasconcelos que la debemos empezar a considerar no una reapertura, sino una refundación. Primero que todo, por eso decía, bueno, es difícil llamarle rector. Carranza había hecho dos cosas curiosas, para decirlo así, en términos educativos. Había suprimido la Secretaría de Instrucción y a la universidad la había convertido en un departamento universitario, vinculado al Ejecutivo, porque ya no había Secretaría de Instrucción. Entonces, lo primero que llegó a decir Vasconcelos es: la Universidad Nacional no es un departamento, y yo no soy un burócrata, yo no soy un funcionario, yo soy el rector. Entonces, recuperar la dignidad de la institución, no se vuelve a llamar departamento universitario, se llama la Universidad Nacional. Segundo, recuperar su dimensión original, la que le había dado Sierra. Esto es recuperar a la Escuela Nacional Preparatoria, que con el carrancismo se le había cercenado. Tercero, cambiar el escudo y el lema, pero no es nada más una cosa estética, ahí lo tienen ustedes. El escudo de Justo Sierra, bueno, primero que todo, está en latín, ¿sí? Segundo, muy recargado. Sí, con esa celosía ahí. Bueno, en cambio, mucho más aireado el escudo de Justo Sierra, perdón, el escudo de Vasconcelos, en español, orientado a América. Ahí está el mapa del subcontinente, el águila y el cóndor, con un lema importantísimo. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Qué quiere decir el espíritu? Quiere decir una postura antipositivista. Quiere decir el mundo de las ideas, el mundo de la intelectualidad. No tiene ninguna connotación religiosa, o al menos no la tenía en ese momento. Y raza, porque en ese momento Vasconcelos está absolutamente convencido de que la Universidad de Justo Sierra había pedido como madrinas a París, a Salamanca y a Berkeley. La Universidad de Vasconcelos es una universidad que se orienta a América Latina, se hermana con el movimiento de Córdoba de 1918, se hermana con la Revolución Mexicana y también está muy influida por rodó el arielismo de principios de siglo. Es una universidad, además de que cambió su lema, cambió su naturaleza, eso es lo importante. Primero que todo, lo que ofrece Vasconcelos es que va a ampliar la matrícula. La Universidad de Justo Sierra estaba alrededor de 1,000 estudiantes, incluyendo los preparatorianos. Vasconcelos dice: esto no puede ser, tenemos que ampliar la clase media, y para ampliar la clase media tenemos que ampliar la matrícula universitaria. Segundo, una universidad con conciencia social. Él está convencido de que los universitarios, además de su capacidad profesional, tienen que tener conciencia social. Y los involucra inmediatamente, los llama en su discurso de toma de posición. Dice: hay que preguntarnos qué podemos hacer por el país, no qué puede hacer el país por nosotros. Frase que luego utilizó, no creo que lo haya plagiado, pero es muy parecida a una frase de John F. Kennedy. Entonces, involucra a la comunidad universitaria en la campaña de alfabetización. Esto es fundamental. También les dice: deben pelear por la democracia, y por eso él sale encabezando manifestaciones en contra del dictador Juan Vicente Gómez de Venezuela. Y otra cosa que dice: los universitarios, además de su capacitación profesional,
deben aprender de cultura, deben aprender de arte. No puede haber un universitario, ¿sí? Eso es lo que dice Vasconcelos, que no tenga una conciencia muy clara de la cultura del momento y de las posibilidades del arte. Es una cultura artística. Y lo más importante, desde la rectoría, Vasconcelos pidió autorización o Vasconcelos anunció al presidente Obregón, ya estamos hablando de, ya terminó el interinato de la Huerta, de que él, desde la rectoría, iba a diseñar la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? No de instrucción, no es la reapertura de la Secretaría de Instrucción de Justo Sierra, es el diseño de una nueva institución, educación pública, que se nutre del espíritu ateneísta, se nutre de la experiencia de la Universidad Popular, se nutre obviamente de la Revolución Mexicana, ya para ese momento se nutre de la Revolución Bolchevique, de los avances culturales de la Revolución Bolchevique. Vasconcelos estaba atento a ello. Y bueno, es un proceso distinto a lo de 1910. En 1910, aprovechando el centenario de la independencia, desde la Secretaría de Instrucción, el secretario de Instrucción Sierra creó la Universidad Nacional. Bueno, esto cambió en 1921, fue al revés. Desde la universidad, el rector Vasconcelos diseñó la Secretaría de Educación, que insisto, no es continuidad de la Secretaría Sierrista, ¿sí? Ahora bien, en todo este proceso de cambio, la Revolución Mexicana fue proteica, fue redefinitoria. Ahora, para 1921, ya el país había aumentado, había mejorado mucho en términos de pacificación. Ya habían dejado las armas los villistas, ya habían dejado las armas los zapatistas, en fin, ya había condiciones de paz bastante considerables y por lo tanto habría posibilidades presupuestales. Pero no solamente eso, Vasconcelos convenció al presidente Obregón de que una nueva cultura y un nuevo arte homogeneizaría al país, integraría ideológicamente a los mexicanos, nos daría cosas que compartir, ¿sí? Era la única forma de crear un hombre nuevo. Mejoraría la imagen de México en el exterior, dejaríamos de ser vistos como un país destructor para convertirnos en un país creativo, un país imaginativo, un país igualitario, un país abierto. Es una visión muy instrumental de la educación y la cultura. Entonces, esta Secretaría de Educación es, no sé si la palabra adecuada sea superior a la Secretaría de Instrucción de Sierra, pero sí es muy diferente porque incluye cultura, incluye compromiso social, incluye formación cívica, incluye principios morales y lo subrayo, no religiosos. Ahora bien, para crear la SEP se necesitaba reformar la Constitución, porque había sido suprimida en un procedimiento constitucional. Y ahí el que lo ayudó fue el que luego sería su peor enemigo, el secretario de Gobernación Calles, lo ayudó ante los diputados federales y ante los gobernadores y diputados locales para que se pudiera reformar la Constitución y crear la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921. Y amigas, amigos, se los vuelvo a repetir y estoy seguro que la doctora Vázquez está en el mismo ánimo. Todo este ciclo tiene que ver con conmemorar este centenario porque la Secretaría de Educación Pública es una parte fundamental en el progreso de México. Claro que había habido educación y muy buena educación en los siglos anteriores. Había habido intentos, había habido progresos, pero la SEP es una de las grandes instituciones mexicanas porque Vasconcelos le asignó, y perdón que sea tan reiterativo, objetivos sociales, y eso hace posible que la Secretaría de Educación Pública pues sea la principal palanca de integración y ascenso de los jóvenes mexicanos. Obviamente estoy refiriendo a los y a las jóvenes mexicanos, es una de las características de Vasconcelos.
la integración de las mujeres en la educación. Otro es asignarle objetivos políticos, formar ciudadanos responsables, y la prueba es que su gran movimiento opositor de 1929 pues tenía que ver con sus viejos alumnos y sus viejos colaboradores. Ahora, él dividió la SEP en 4 o 5 ejes. Para unos es 4, para otros son 5. El eje 1 es lo estrictamente instructivo, lo docente. Esto es construcción y reparación de escuelas, de salones, sobre todo en regiones pobres y rurales. También la parte instructiva, la parte docente implica contar con materiales educativos, contar con libros, con manuales de enseñanza, mejorar las condiciones salariales de los profesores. Lo que ya dije, integrar mujeres al magisterio, aumentar el número de muchachas alumnas, y a los docentes, esto es muy propio de Vasconcelos, animarlos, insuflarlos, hacerlos evangelizadores. Para Vasconcelos, la educación es una misión, es una vocación, no es una chamba. Y claro, también quería mejorar la situación intelectual de los profesores, y para ello creó la revista El Maestro, esta maravilla de revista que ustedes están viendo. Bueno, es una de las grandes publicaciones del siglo XX en términos educativos, del siglo XX mexicano. Ahora, Vasconcelos fue 3 años secretario de Educación. Los números, las cifras, les van a parecer a ustedes ridículas en comparación con las megacifras que hoy se manejan. Hoy la población estudiantil de México es mayor que la población de toda Centroamérica. Pero en 1920 había 8.171 escuelas, para 1924 13.487. Luego ya redondeé cifras. En 1920 había 17.000 profesores, en 24 26.000. 679.000 alumnos en 1920 y un poco más de 1 millón en 24. Repito, las cifras pueden parecer pobres. No sé si podamos, Yasmín, correr para que se vea la tabla completa, para que puedan ver la comparación, pero en resumen, es que vemos que en 3 o 4 años, pues hubo crecimientos en los 3 rubros de 30 y 40%. ¿Sí? Ahora bien, esto que ven, estas cifras que ven, este crecimiento de un 30-40% en solo 3 años, nos habla de que Vasconcelos no era solo un intelectual. Y esto es lo que lo distingue de un Reyes, de un Caso. Era un hombre práctico y era un líder nato. La gente que estuvo con él lo adoró. Algunos se distanciaron de él años después, pero la gente lo seguía con idolatría. Y en su equipo integró exsierristas como Ezequiel Chávez, obviamente muchos compañeros de él del Ateneo, gente de la generación de 1915, los que luego serían conocidos como contemporáneos. Todos ellos formaron el equipo de Vasconcelos en aquella Secretaría de Educación Pública. Segundo eje, la lectura. Bueno, primero que todo, continuar con la campaña de alfabetización. ¿Sí? México tenía cerca del 80% de la población analfabeta y eso es pues, simplemente inaceptable. Ahora, por su tradición, por su biografía, lo que quería Vasconcelos era crear muchas bibliotecas, y subrayo muchas. Él quería construir un sistema bibliotecario en México. Entonces, de repente, Vasconcelos no se cuida mucho y a veces habla de 7 tipos de bibliotecas, a veces habla de más, a veces da una cifra, a veces da otra. Pero eso es Vasconcelos, así hay que tomarlo. Pero yo creo que he llegado a la conclusión de que Vasconcelos pensó sobre todo en 7 tipos de bibliotecas, y la diferencia estaba en los tamaños de los acervos y en la geografía donde estaba alojada la biblioteca. Entonces, hablaba de bibliotecas ambulantes, y en bibliotecas ambulantes hay incluso unas fotografías conmovedoras, que eran bibliotecas a lomo de burro. En unas cajas de madera se llevaban libros, era claro, el acervo más corto, más reducido, una veintena de libros, a poblaciones
prácticamente desconocidas, difíciles de acceder. Luego también bibliotecas escolares con sus diferentes niveles, básica, media, superior. Bibliotecas comunitarias, bibliotecas de barrio. Bibliotecas obreras, esto es, aprovechaba sindicatos y eso para poner en algún salón del sindicato, en alguna oficina, pues un librerito. No estamos hablando de grandes aceros y ahora vamos a ver por qué. Y también pues, sí pensó en algunas bibliotecas de gran consideración. Algunas bibliotecas, él pues estaba enamorado de las grandes bibliotecas de Nueva York, de Los Ángeles, pero también estaba enamorado y agradecido de las bibliotecas de los counties, de las bibliotecas que podríamos llamar municipales norteamericanas, que funcionan como un sistema extraordinario. Las bibliotecas las veía él como plurifuncionales, debería haber exposiciones, conciertos, obras de teatro, y él está respondiendo a su experiencia biográfica. Ahora, la pregunta es, ¿qué libros van a ofrecerse en esas bibliotecas? El panorama editorial de México era pobrísimo, había poquititas editoriales, ya existía Porrúa, estaba la editorial Cultura, la de la viuda de Muret, pero poco. Ahora, encargar libros a España o incluso a Argentina, pues era oneroso y la situación económica de México no era muy bollante, estamos saliendo de la revolución. Sí se compraron algunos libros en España, compras masivas, y bueno, uno de sus agentes para seleccionar los libros era Alfonso Reyes, no es poca cosa. Pero lo que decidió Vasconcelos fue que el Estado se tenía que convertir en editor, y editor de muchos tipos de libros, libros escolares, manuales, libros recreativos. Aquí vemos una ilustración, las lecturas clásicas para niños, es dos tomos maravillosos seleccionados por Salvador Novo, que estaba de verdad lindando los 20 años. Luego, otro libro para mujeres, escogido por Gabriela Mistral. Imagínense ustedes, invitó a la chilena, a la poetisa chilena, que viniera a involucrarse aquí al proyecto educativo. El Maestro, en la revista que ya mencionamos, de hecho ya se proyectó una imagen, libros de texto, libros técnicos y los clásicos verdes. Aquí están, bueno, la Ilíada, fueron 17 títulos, fue una colección interrumpida porque Vasconcelos dejó la secretaría. Y bueno, hay que decir que otra característica del proyecto editorial es que Vasconcelos intervenía directamente en la selección de los títulos, ¿sí? Fueron criticados los verdes por inútiles. Y decía, bueno, ¿para qué se distribuye la Ilíada entre los campesinos analfabetas de México? Es una crítica un poco falaz porque no fue el caso, pero el principio que sembró, la semilla que sembró de un Estado con responsabilidades editoriales, pues no tiene parangón en el continente. El tercer eje es que la SEP apoyaría la creación y la difusión del arte. Vasconcelos estaba convencido de que el artista es tan educador como el docente, pero no simpatizaba con el arte elitista. Él quería un arte popular, un arte masivo, y por lo tanto se concentró en el muralismo. Era un arte muy barato, era confiar en los pintores, darles la cubeta, la brocha y, claro, darles las paredes de los edificios públicos. Aquí están viendo ustedes uno de los cuadros, pues, de los murales de la SEP para mí más importantes. Es la maestra rural sin instalaciones y protegida por un revolucionario, ¿no? Para que pueda dar su clase con estabilidad. Además, el muralismo pues es una lección de historia para analfabetas, y además el mensaje es que el pueblo, eso que llaman pueblo de México, es el protagonista fundamental de la historia. Pero también fomentó la música, desde orquestas sinfónicas hasta orfeones, coros, bandas de barrio. Se apoyó a los compositores, se apoyó a los artistas, la literatura, la novela de la Revolución, y surge también, hay un gran apoyo a la suave patria de López Velarde. Vasconcelos, pues, es responsable de que se haya hecho una edición masiva y de que se hayan hecho honras
de Estado a la muerte de López Velarde, que también estamos conmemorando este año porque murió a mediados de 1921. Otro eje era la higiene, el deporte. Vasconcelos estaba convencido de que si los niños no tenían una vida sana y limpia, es decir, no podía un niño poder atender a la escuela si estaba plagado de piojos. Y entonces para Vasconcelos fue muy importante la higiene, el deporte. Hay un quinto eje que, repito, para algunos es igualmente importante. Yo creo que no tuvo tanta fuerza. Se inició, pero no llegó a consolidarse tanto, porque es de la educación indígena. Ahora concluyo. ¿Cuál es el legado de estos escasos 3 años? Porque renunció a mediados de 24 y no sabemos si lo hizo. Vasconcelos dio varias razones a su renuncia y probablemente las que no dio fueron las reales. Él dijo que renunció por el asesinato inaceptable del senador Phil Jurado a manos de pistoleros de la Crona. También dijo que renunció porque el presidente Obregón y Plutarco Lescayes no lo habían apoyado para obtener la gubernatura de su natal Oaxaca en 1924. Más cierto puede ser, y lo dice, que le redujeron enormemente el presupuesto durante su último año de gestión. Y bueno, es comprensible, allí está estallado la rebelión de la huertista y lo que el Estado quería, lo que el gobierno quería era sobrevivir. Entonces Vasconcelos se molestó mucho con esta reducción presupuestal que hizo el presidente Obregón a través del secretario de Hacienda, que era Alberto J. Páez. Pero aún así, aunque haya renunciado, su legado es extraordinario. Primero que todo, dejó muy claro que el Estado tiene una responsabilidad educativa fundamental, impostergable y no puede endosársela a ningún otro ente. Que debe haber cobertura total, que debe ser una educación universal, llegar a todos los rincones del país y a todos los sectores sociales. Que debe ser una educación, estos son los legados para mí, estoy terminando, amiga, con contenido cultural y artístico. Que debe haber un Estado editor responsable de que la lectura sea una práctica común en México. Y ya a recientes fechas podemos decir, por ejemplo, que el célebre, uno de los grandes logros del siglo XX mexicano, los libros de texto gratuito, pues son de una u otra manera un legado vasconcelista. Lo hicieron, en plural, otro miembro del Ateneo de la Juventud, Martín Luis Guzmán, en el 59, con Torres Bodet, secretario particular de Vasconcelos de joven, como ministro de Educación. Vamos, hasta el CONACULTA, y hoy Secretaría de Cultura, puede ser un legado de Vasconcelos. Entonces concluyo diciendo que este señor, José Vasconcelos, este extraordinario personaje, no creó una, sino 2 secretarías en la historia de México: Educación y Cultura. Un placer haber estado con ustedes. Ojalá les haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias, doctor García Diego, por esta conferencia. Y pues vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos está haciendo ya el público. Nos preguntan aquí, ¿qué temas contenía la revista El Maestro? Y de Miguel Sosa pregunta, ¿se sabe el número exacto de las bibliotecas que creó Vasconcelos? Sí, bueno, sí tengo el dato. De momento no lo traigo, pero había unas 60 en el país y llegó a varios centenares. Pero, repito, los números son ridículos comparado con lo de hoy. Ahora, la revista El Maestro tenía varias secciones: historia, literatura, cuestiones de interés para los maestros, secciones, unos párrafos de clásicos de la pedagogía. Creo que todavía se puede, pues, consultar, por lo menos de manera electrónica. Me hubiera encantado que se hiciera una edición, aunque sea digital, este año del centenario, pero la revista vale su peso en oro, y no solamente por eso, sino también por el arte gráfico que incluye los ilustradores eran espléndidos, ¿no? De Diego Rivera para arriba. Bien, aquí David Antonio y también José Antonio primero David pregunta, ¿las misiones culturales tuvieron repercusiones imprevistas
por la poca y apresurada preparación de los alfabetizadores. Y también José Antonio pues dice que si nos podría ampliar un poco sobre el tema justo de las misiones culturales como pilares de la educación en México rural. Sí, bueno, a ver, depende cómo lo vea uno, si con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Efectivamente, para Vasconcelos todo era voluntad, era un hombre voluntarista, era un hombre vitalista. Eh, Él creía que con este ánimo evangelizador se podría resolver el problema del analfabetismo. Lo cierto es que para combatir el analfabetismo se requiere pues cierta capacitación, ciertas prácticas, no es cosa de ir a improvisarse a leer ahí de corrido frente a gente analfabeta. Se requiere recursos, se requiere materiales, ¿sí? Materiales, cuadernos, cartillas educadoras, en fin, y de eso no se tuvo. Lo que tuvo Vasconcelos fue voluntarios, hombres y mujeres, algunos muy notables, por ejemplo, un Carlos Pellicer, dando clases de leer y escribir en los barrios de la Ciudad de México, bueno, a cualquiera lo emociona. Pero ciertamente se careció de recursos, de un plan estratégico, de capacitación y de materiales. En eso tienen toda la razón, pero yo creo que el principio vale. Y otro de los legados, la campaña de alfabetización se renovó, digamos, volvió a tomar gran impulso en los 1940 con Torres Bodet. Y bueno, no hay que olvidar que Torres Bodet había sido el secretario particular de Vasconcelos durante estos años de la SEP, de estos años de los 20. Entonces, el Torres Bodet, el gran Torres Bodet, como educador, como secretario de Educación, pues también es un, digamos, vasconcelista a ultranza. Bien, nos preguntan aquí si sabe cuál es el apellido materno de Vasconcelos. Sí, es muy fácil, Calderón. Muy bien, y dice Edgar Pérez Río, ¿qué elementos del proyecto educativo vasconcelista son claramente visibles en la actualidad? Bueno, creo que fue lo que dije al final, en el legado, lo voy a repetir. Bueno, la educación como responsabilidad del Estado, la cobertura total, contenido cultural y artístico, un Estado editor. O sea, a ver, lo que publica la Secretaría de Cultura y antes Conaculta, lo que publica el fondo, yo invitaría aquí a los que nos están escuchando, amigas, amigos, de verdad, a veces somos muy severos, pero no hay en el continente, por lo menos en el continente hispano o latinoamericano, un editorial como el Fondo de Cultura Económica. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, un Estado editor, libro de texto gratuito. O sea, ¿qué país publica los millones de ejemplares? Claro, la Unión Soviética o China, bueno, sí, pero digamos en nuestro continente no hay comparación. Lo que es Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, lo que se invierte en este país en sitios arqueológicos, en museos, en publicaciones, en oficinas culturales, no tiene parangón. Entonces yo creo que, bueno, también esta visión latinoamericanista, a lo mejor hoy no sería la parte que yo más aplaudiría del legado vasconcelista, pero sí es parte de su legado. Yo hoy quisiera una educación pues más internacional, viendo para otros lados, no nada más para América Latina, pero es una de las características del modelo vasconcelano. Beatriz Osorio pregunta, solicita, ¿puede recomendarnos alguna biografía de Vasconcelos? Y Ame Gallo nos pregunta, ¿qué opinión tenía Vasconcelos sobre la radio? ¿Sobre perdón? Sobre la radio. Ah, sí. Bueno, a ver, lo primero, me niego a recomendar una biografía de Vasconcelos. Hay unas buenas, sin lugar a dudas, pero por favor, léanlo a él, lean Ulises Criollo. ¿Para qué una biografía hecha por un autor? Ulises Criollo es, a mi modo de ver, uno de los libros más intensos, más hermosos, más impactantes que puede leerse en México. Alguna vez se hizo uno de estos concursos y Ulises Criollo ganó como el libro de prosa más importante del siglo XX mexicano.
quienes no hayan leído Ulises Criollo, por favor, háganlo ahorita, antes de cenar, ya, métanse a leer Ulises Criollo. Tiene páginas absolutamente conmovedoras. Vasconcelos decía, él tiene un escrito que se llama Libros para leer sentado y libros para leer de pie. Y yo siempre he hecho la broma de que Ulises Criollo es para leer de rodillas. De verdad, tiene páginas absolutamente conmovedoras. La otra pregunta a la radio, Vasconcelos fue de los primeros en usar estos medios de difusión, ya de mayor, hizo programas de televisión, tenía programas de radio, y sí, fue un hombre que buscó llegarle al público, no era un intelectual metido en su campana de cristal, no, para nada. Vasconcelos quería que sus libros fueran leídos y quería tener impacto y tenía sus programas de radio y repito, hasta salió en televisión. La Universidad Nacional, la UNAM, rescató unos de esos programas de televisión de Vasconcelos. No voy a hacer aquí propaganda, pero patrocinados por algunas compañías, sus programas, si no mal recuerdo, Nescafé, creo que le patrocinaba sus programas de radio, en fin. Era una cosa gloriosa escuchar a José Vasconcelos, con todas sus riquezas y sus aberraciones, porque también las tuvo, sobre todo al final de su vida. Bien, Susana Esperanza pregunta, dentro de su proyecto cultural también consideró a la arquitectura y Fernando Valencia nos solicita si puede comentar algo sobre las normales rurales y las escuelas agrícolas. Sí, bueno, eso es un tema que ya nos sacaría un poquito de años. Para mí las escuelas rurales son ligeramente posteriores, más bien de la presidencia de Calles, de Cárdenas, pero Vasconcelos lo hubiera apoyado de haber tenido esa posibilidad. La otra pregunta era, perdón, Yasmín, es que me fui. Sobre si hizo algo ¿Arquitectura? en arquitectura. No, claro, Vasconcelos, incluso él se permitía muchas cosas, dar opiniones, interpretar la arquitectura. Por ejemplo, él distingue, hace una descripción de la Biblioteca del Congreso de Washington, maravillosa. Y también él está muy metido en la reconstrucción o habilitación en secretaría del edificio que hoy es la SEP, que era un viejo convento. Entonces Vasconcelos incide, Vasconcelos no opina, da órdenes a los arquitectos, busca lo mejor para que haya presencia de todas las culturas, sus frisos y sus... No, era un hombre muy metido en la arquitectura. Danitzel pregunta, una vez que salió Vasconcelos de la universidad para dirigir la SEP, ¿cuál fue su vinculación con la primera? Es una pregunta, no diría buena, canija. Y por esto, estoy hablando de Vasconcelos 1921. Y Vasconcelos, desde la SEP, quiso gobernar la Universidad Nacional. Entonces rápidamente entró en conflicto, hubo una huelga muy importante, un movimiento estudiantil muy importante en 23, en la Escuela Nacional Preparatoria. El director era Vicente Lombardo Toledano, para que veamos la calidad de gente que estaba acompañándole en su proyecto, pero se pelean, acusa a Lombardo de que está ya metido en la política sucesoria, lo acusa de cromista, pero se van con Lombardo, Enrique Sureña, los dos casos, y se cinde. Vasconcelos no quería en ese momento una universidad autónoma, claro, porque él quería que la universidad siguiera a sus órdenes desde la Secretaría de Educación. Luego ya a partir de 29 sería otra cosa, pero siendo secretario de Educación, él quería controlar la universidad. Lo cual suena lógico. No digo que suene bien, digo suena lógico desde la perspectiva del secretario Vasconcelos. Aquí nos preguntan si hay una visión concreta de Vasconcelos sobre la educación de la mujer. Sí,
Bueno, pero concreto, así en el sentido de principios y propuestas y demás, no. Lo que tenemos es a lo largo de toda su gestión integración, 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 incorporar a los equipos, darles posibilidades. Quien esté interesado en ese tema o interesada en ese tema, a ver, yo dividiría, las memorias de Vasconcelos están divididas en 4 tomos. Bueno, en 4 libros, porque ahora hay ediciones en 2 tomos, la de Fondo de Cultura, y hay ediciones en 4. El Ulises criollo va desde su nacimiento hasta el gobierno de Madero. Luego va la tormenta, que es Vasconcelos durante la Revolución. Luego va el desastre, que es el periodo de Vasconcelos educador. O sea, quien esté interesado en Vasconcelos en la Secretaría de Educación es el tomo el tercero, el desastre. Y luego está el proconsulado, que es su pleito con Calles, es el 29, es Antonieta Rivas Mercado, en fin, es sin lugar a dudas fascinante tomo, pero yo por mucho me quedo en términos literarios con el Ulises Criollo. Aquí hay 2 preguntas. Una es sobre Laura Ruiz, que dice, ay no, perdón, este es un comentario que ya después más tarde se leerán. Y Raúl García dice, doctor, ¿cree que en el lema de la UNAM resulta algo anacrónico en cuanto al concepto de la raza y que tal vez deba de modificarse? Y tenemos aquí otra pregunta insistente de María de Lourdes, que creo que ya quedó contestada, pero vamos a darle lectura, sobre si Vasconcelos usó la radio para educar. Vasconcelos usó la radio sobre todo en el periodo posterior, pero claro que estaba interesado en estos medios de comunicación. Ahora, volviendo al tema del lema de la universidad, miren, hoy en día para muchos el concepto raza es un concepto inaceptable. He oído esta propuesta de que se debe modernizar el lema de la universidad, pero la verdad es que yo lo veo tan hermoso y además es un lema histórico que creo muy difícil que se pueda diseñar algo más bonito. No, no, yo no veo a la Universidad Nacional con otro lema, de verdad. De hecho, hace poco el rector Graue, hace unas escasas 2 semanas, no sé, tuvieron la ceremonia oficial por el centenario del escudo y del lema porque se modificó en abril de 1921, todavía como rector y antes de llegar, antes de pasarse, de cambiarse de edificio a la SEP, que fue en octubre de 21. Pero no, créame que aunque el concepto raza hoy tiene otra lectura, yo sería un enemigo infatigable en favor del viejo lema de la universidad. Paloma nos pregunta, comenta y pregunta, tengo entendido que durante su gestión se le reclamó el abandono de la Biblioteca Nacional. ¿Es porque no se le consideraba biblioteca pública? No, a ver, yo diría que sucedió esto. Hubo algunos reclamos a Vasconcelos en torno a la Biblioteca Nacional y sobre todo en torno a la universidad. Sus amigos, Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, le reclamaron que daba poca atención a la educación superior y que le daba más atención a la educación básica. Y Vasconcelos les dijo, sí, porque se necesita más educación básica que universitaria. Y lo mismo, por eso dije, Vasconcelos tenía un concepto de sistema bibliotecario nacional. Le echó todos los kilos, todo el alma en tener bibliotecas de barrio, bibliotecas escolares, bibliotecas ambulantes. Ese fue su verdadero proyecto. Vasconcelos creía que la Biblioteca Nacional se defendía sola y luego, bueno, trabajó en ella, la dirigió y luego la Biblioteca de México, la que hoy conocemos como la Biblioteca de la Ciudadela. No confundir con la Biblioteca Vasconcelos que está allá por la estación de Buenavista. Por cierto, preciosa biblioteca, aunque no sé de sus contenidos. Nuri Quiroz pregunta, ¿Vasconcelos incluyó en su modelo educativo una educación indígena? Bueno, creo que ya contesté a eso. Dije que sí, lo tenía planteado, pero no desarrolló gran cosa. Además, y lo digo así contundentemente, el concepto de educación indígena en Vasconcelos era un concepto integrador.
Él estaba en favor del mestizaje, estaba en favor de castellanizarlos, no estaba en favor de defender, digamos, culturas indígenas. Él creía que el verdadero progreso de estas comunidades mexicanas era integrarlos a una sola educación nacional. Laura Ruiz pregunta, ¿cuál región del país se benefició más de su proyecto educativo? Pues yo creo que todas. Claro, la Universidad Nacional pues es básicamente capitalina y tardamos mucho en construir un sistema universitario nacional. Hubo entidades federativas que tardaron decenios, hasta la segunda mitad del siglo XX, en tener una universidad pública estatal. Pero lo importante en Vasconcelos, repito, no son los logros de 3 años, es el legado que nos deja, el ejemplo que nos deja, las ideas al respecto. Educación, cultura, higiene, compromiso cívico. Eso es lo fundamental. No lo midamos por el número de escuelas que pudo construir, porque pues, México estaba en condiciones más difíciles que hoy. Miguel Sosa pregunta, ¿Torres Bodet es un heredero de Vasconcelos? ¿Dio continuidad a su obra? Nos quedan muchas preguntas, Yasmín, porque yo quisiera terminar con esta. Perfecto, sí, doctor, podemos terminar ya. Nuestro público sabe, tenemos demasiadas preguntas, llegamos ahorita a más de 60 comentarios pendientes y pues nuestra audiencia sabe que no siempre es posible continuar con todas, pero cerremos con esto, doctor. Bueno, voy a cerrar y contar una anécdota. Hace unos años eh, se hizo un programa de estos de televisión. A lo mejor la doctora Vázquez participó. eh, Se me hizo una entrevista y me dijeron que si me podían entrevistar ahí en el edificio de la CEP, ahí en los corredores con los murales. Yo, bueno, ya fui. Y la muchacha que me hacía la entrevista me hizo la misma pregunta, que si Torres Bodet era el gran heredero de Vasconcelos. Y yo dije, bueno, sí, fue su secretario particular, luego colaboró en la parte editorial y bibliotecaria, esas fueron sus principales responsabilidades, y luego cuando fue secretario, 2 veces secretario de Educación Torres Bodet, impulsó la alfabetización, la publicación de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los verdaderos herederos de Vasconcelos no son Torres Bodet o Martín Luis. Los verdaderos herederos de Vasconcelos son todos los maestros y las maestras del país que enseñan con pasión y con vocación. Los que lo toman como misión. Esos son los verdaderos herederos de Vasconcelos. Bien, pues llegamos. Ya quiero terminar así, Yasmin. Perfecto. Doctora Vázquez, ¿quiere agregar algo para concluir la conferencia? Bueno, yo creo que con la conferencia de Javier García Diego nos concluimos que José Vasconcelos es interminable el personaje que todos podíamos seguir dando conferencias y no terminaríamos con ellas. Estaba yo recordando las palabras de Daniel Cosío Villegas sobre la campaña alfabetizadora y sobre la publicación de libros. Y creo que podríamos hacer también mención a eso, pero realmente es un personaje sensacional y creo que todos le vamos a agradecer mucho esta conferencia, Javier. Muchas gracias. Pues doctora, tiene usted toda la razón. Cuando yo decía que juntó voluntarios Vasconcelos para la campaña alfabetizadora, entre otros, el joven Daniel Cosío Villegas, también trabajó de traductor de algunos de los clásicos verdes, claro, en el Plotino, y su novia entonces y luego esposa Emma también fue alfabetizadora. Entonces, ¿también? Bueno, a mí me tocó ser alfabetizadora de los 40 y pero sí, qué emoción, sí pude de verdad, alfabetizar gente. Es emocionante toda esta historia mexicana. A mí cuando me dicen de los temas más bonitos de la historia de México, sin lugar a dudas, y es una cosa bonita recordar que también una primera edición
gran edición de entonces de 20,000 o 25,000 ejemplares, fue La historia de México de Justo Sierra. Justo Sierra. Claro. Eso fue, yo creo que es uno de los libros más bonitos de historia de México y que también de la historia general, también sí, hicieron edición de la historia mundial. También, pero la historia de México es particularmente cuidadosa, muy bonita para la docencia. Sí, doctora, yo lo traté de insinuar cuando dije que los clásicos verdes no fueron la parte más importante en términos numéricos. De estos manuales, los libros de historia de Justo Sierra que editó Vasconcelos en su periodo son libros maravillosos, tirajes espléndidos, tirajes masivos. Publicó, la verdad, muchas cosas. Un gran editor. Yo lo vi cuando estaba de director de la Biblioteca México. Estábamos Blanquel y yo pidiendo permiso para llevarnos algunos libros al colegio allá por los años 60 y me recuerdo de una cosa que se estaba quejando alguno de los gentes que trabajaban ahí en la biblioteca, que se había robado un libro. Y a mí entonces me preocupó mucho lo que dijo. Qué bueno que se roben los libros, quiere decir que de veras les importan. Y yo dije, pero si se los roban nos quedamos sin biblioteca. Sí, muy bien, pues ahora sí, de esta gran forma, de Vasconcelos bibliotecario. Pues sí. Llegamos a la parte final de la conferencia. Gracias, doctor García Diego. Gracias, doctora Vázquez. Y pues les recordamos a nuestros asistentes que los esperamos para nuestra próxima conferencia en nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Pues nuestra próxima cita para este ciclo de conferencias es el 18 de mayo. Vamos a tener la presencia de la doctora Elsie Rockwell, con el tema La SEP en los 20 vista desde Tlaxcala. Así que los esperamos que tengan una muy buena tarde y nos encontramos en nuestra próxima transmisión.